Hola, mi nombre es Mateo y esto es The Founder Journey. Y hoy te vamos a hablar acerca de las creencias limitantes, cómo vencerlas y el efecto de Roger Bannister, una persona que cambió un paradigma para todos. Muchas veces cuando somos emprendedores estamos tratando de lograr cosas que tienen unos retos gigantes y muchas veces estamos en un contexto que no nos permite hacerlo. Hablemos del caso específico de Latinoamérica. En muchas ocasiones pensamos que lo único que podemos hacer es hacer cosas que sean locales, sin tanto impacto, y te das cuenta que en otros lugares lo que piensan es completamente diferente y es yo cómo impacto el mundo y cómo esto va más allá. Y aquí es donde lo primero que tenemos que entender es que esa forma como vemos el mundo se determina a partir de las creencias y la forma como interpretamos las cosas que nos pasan. No existe una forma correcta o incorrecta de hacer esto, simplemente lo que existe son interpretaciones. Y la ventaja es que podemos entender cuáles son esas interpretaciones que nos convienen más y vamos a poder generar mejores resultados. Y esto no se trata de estar frente al espejo diciendo soy muy bueno, sino se trata de cómo creamos ese sistema y esos procesos que hacen que nos demos cuenta que constantemente podemos volvernos mejores. Entonces, como lo hemos dicho anteriormente, y vamos a hacer aquí un pequeño resumen, las creencias salen de tres partes. Salen de nuestra experiencia, salen de la cultura en la que vivimos y salen de las figuras de autoridad. Y esto determina cómo vemos el mundo. La forma como vemos el mundo determina nuestras interpretaciones. Nuestras interpretaciones determinan cómo nos sentimos. Cómo nos sentimos determina nuestra experiencia de vida. Pero nuestras interpretaciones también determinan las decisiones que tomamos. Y las decisiones determinan los resultados. Y al final todo esto se conecta. Y una de las cifras que más me dejó impactado a mí fue cuando leí un estudio de Kajabi, que se los vamos a dejar abajo en la descripción, donde hablaban que el 70% de los gerentes de negocios o emprendedores o líderes de compañías sufrían del síndrome del impostor. Cuando estamos hablando del síndrome del impostor es básicamente creer que no eres lo suficientemente bueno y que básicamente estás siendo un impostor en ese lugar donde estás. Y eso está totalmente asociado a esas creencias limitantes o esa forma como vemos el mundo. Entonces son esas historias que nos contamos las que nos impiden poder avanzar más allá. Entonces por eso te quiero contar esta historia del efecto Bannister. Roger Bannister nació en 1929 en Inglaterra. Una persona que a pesar de no tener un entrenamiento formal corriendo, se volvió uno de los mejores corredores de fondo de Inglaterra. Inclusive logró participar en unos olímpicos donde quedó en segundo lugar. Pero una de las cosas más interesantes de Roger Bannister era que se propuso correr una milla en menos de 4 minutos. Esto es algo que no había sucedido. Nadie había logrado. Inclusive algunos médicos llegaban a decir que si una persona lograba correr esa milla en menos de 4 minutos, corría el riesgo de que su corazón se pudiera estallar, que sufriera unas consecuencias tan irreversibles que la persona no iba a quedar bien después de hacer ese esfuerzo tan sobrehumano. Y hay algo que había aquí interesante, era que los grandes expertos del momento que decían que no se podía hacer, decían que si de pronto en algún momento esto se podía hacer, tenía que estar el clima perfecto, las condiciones perfectas, la persona tenía que estar súper bien entrenada. A pesar de que muchas personas habían intentado romper este récord, y Roger Bannister participó en los Olímpicos de 1952 y tuvo un resultado no tan satisfactorio, fue en ese momento donde se decidió, yo voy a romper esto y yo lo voy a lograr. A pesar de esto, todo el mundo decía que eso no se podía hacer. El 6 de mayo de 1954, que hoy casualmente estamos grabando este video en un 6 de mayo, Roger Bannister en unas condiciones que no eran tan apropiadas, el clima no era perfecto, había más humedad, decide intentar romper este récord y lo más interesante es que logra correrlo en 3 minutos y 59.4 segundos. Y esto hizo que Roger Bannister fuera la primera persona que lograra romper este récord. Pero lo interesante no es ni siquiera cómo se rompió ese récord. Tengamos en cuenta que este récord nadie había sido capaz de romperlo por más de 9 años. Es decir, desde 1945 hasta 1954 nadie había logrado bajar por debajo de los 4 minutos y por esto se consideraba que era casi imposible. Lo que lo hace muy interesante es que 46 días después John Landy superó el récord de Roger Bannister y posteriormente esto siguió pasando continuamente hasta el punto que hoy esa marca ha cambiado más de 18 veces. Hoy es una marca que logra una persona de un nivel competitivo medio en una universidad. Pero lo interesante, entonces veamos qué es lo que realmente cambió acá. O sea, cómo algo se mantiene durante 9 años. En 9 años nadie es capaz de lograrlo. Y después de que se logra, inmediatamente otros lo empiezan a lograr. Lo que cambió fue esa forma y esa creencia limitante que teníamos de que eso no se podía lograr. Y esto sucede en todos los aspectos de la vida. Esto sucede en no puedo lograr esto porque no tengo los contactos. Sucede en no puedo lograr esto porque no tengo el dinero. Esto sucede en no puedo lograr esto porque no soy lo suficientemente inteligente. La realidad es que en general le damos demasiado peso al talento y a esas habilidades con las que nacemos, pero le damos muy poca importancia
a esa capacidad de desarrollarlas, a esa capacidad de mejorar en el día a día. La parte interesante de esto es que cuando entendemos cuáles son esas que tenemos que nos limitan, podemos escoger cambiarlas. Y al escoger cambiarlas, podemos decidir cuáles nos pueden generar mejores resultados. Es mucho más interesante alguien que vea una perspectiva de en la medida en que yo mejoro me puedo volver mejor y todo lo puedo aprender, a una persona que está pensando en yo tengo este talento. De hecho hay un autor muy interesante que se llama Carol Dweck que habla acerca de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, donde la mentalidad fija habla específicamente de eso, habla de cómo creemos que nuestras habilidades son fijas y no van a cambiar en el tiempo. Por el contrario, la mentalidad de crecimiento habla de cómo vemos nuestras habilidades como una capacidad constante de mejorar con esfuerzo. En una le estamos dando mucho peso a las habilidades con las que nacimos. Y ahí es donde decimos, wow, es que nació con un gran talento. Pero por el otro lado, en la otra le estamos dando mucho más peso a esa capacidad constante de mejorar. Y el otro día me acuerdo que veía un video de Ed Sheeran, este cantante que es hiper famoso, hablando exactamente de esto. Y hablaba de cómo todos creemos y decimos, no, es que nació con mucho talento, no, es que tiene esas capacidades. Y escuchemos exactamente cómo eran esas capacidades. Como se pueden dar cuenta, si hubiéramos escuchado a esta persona cantando de esta manera, hubiéramos podido decir que esta persona iba a ser muy buena cantando. La respuesta es posiblemente no, posiblemente recibió muchos rechazos, pero lo que sí tenía él era que constantemente mejorando, haciendo el trabajo, esforzándose, iba a poder lograr los resultados. Entonces, si queremos vencer esas creencias limitantes, es meternos en la cabeza la mejor creencia que podemos tener, y es que tenemos la capacidad de aprender y mejorar constantemente con esfuerzo. Si logras tener esa creencia, vas a poder hacer casi cualquier cosa. Y aquí es donde hay una frase que puede sonar como cliché, pero es totalmente realidad, y es: la disciplina tarde o temprano vencerá el talento. Si te gustó este video y quieres aprender más acerca de cómo cambiar creencias limitantes, cómo crecer, cómo volverte mejor persona o cómo simplemente que tu negocio crezca más, recuerda seguirnos, dale click a la campanita para que te avisemos cada vez que tenemos un video nuevo.